Bueno, buen día a todos. Primeramente deseo saludarlos, a los hermanos que están escuchando, hermanos de Seiza quizás, hermanos de 9 de julio y quizás hermanos de aquí de Bragado, algunos que están escuchando esta mañana. Por la situación que Pablo dijo a los Corintios, la situación que apremia en 1 Corintios 7, por la situación del coronavirus en el país. Ustedes saben que hemos tenido que optar por esta manera de congregarnos. He pensado mucho, algunos me han preguntado en la semana acerca de lo que significa esto, cuál es el propósito, lo que vemos en la Escritura en cuanto a esto. Y algunos versículos que me vienen a la mente, uno es Amós 3:6, que dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Pensando en las palabras también de Job, cuando Job dice en el capítulo 1 y 2, le dice a su mujer: recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Pensando en eso también, pensando en ese pasaje. Después hay otros pasajes como el de Deuteronomio 28, que dice: como si Jehová se gozó en haceros bien, se gozará en haceros mal. Y hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones. La Escritura es clara cuando dice que Jehová castiga a las naciones, Salmo 94. Y también la Escritura es clara cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hijos de los hombres. Entonces, es evidente que estos son castigos de Dios sobre la humanidad, pero con misericordia, como dice Habacuc: en la ira, acuérdate de la misericordia. Más gente es salva durante la gran tribulación que en cualquier otro tiempo de la historia bíblica. La Biblia dice que hubo un número en el cielo que no se podía contar. Y cuando el ángel le pregunta a Juan: ¿de dónde son estos?, él no sabía responderle, y el ángel le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, un número innumerable de personas que a través de los juicios de Dios en la gran tribulación, al mismo tiempo que hay muchos que no se arrepienten, hay muchos que sí se arrepienten y llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, pensando en esto, obviamente debemos estar orando para que Dios obre en los hombres impíos, que Dios obre en sus corazones. Si el Señor quiere, nos guardará, pero sabemos también que muchos justos han sufrido ya la muerte a través de este virus y muchos más lo sufrirán. Así que tenemos que estar en nuestros corazones mirando hacia las cosas de arriba. Tenemos que estar poniendo nuestra mira en lo eterno y no en lo temporal, entendiendo que estas cosas son momentáneas y pasajeras y que no debemos temer al que destruye el cuerpo y después de esto más nada puede hacer. Y eso es hablando del diablo. Sino de temer a aquel que después que el cuerpo está muerto puede tomar el alma y echarla al infierno. Así que bueno, debemos seguir pensando en estas cosas, orando para que Dios obre el arrepentimiento a través de estas circunstancias. He pensado mucho, estaba escuchando al pastor Miguel Núñez ayer a decir que 16.000 niños por día mueren de hambre. Eso si uno lo multiplica por 30 y después por los años, es un montón de personas que mueren por año simplemente por el hecho del hambre. Y la Biblia dice que la sentencia de muerte en Génesis 2 pasó a todos los hombres. Y a mí me resulta interesante que desde que comenzó el coronavirus han muerto más o menos entre 10.000 y 15.000 personas. Y la Biblia dice que esa cantidad de personas realmente no es nada, es un 10% de lo que mueren por día. La Biblia dice que la sentencia de muerte pasa a todos los hombres y que
Por lo menos 2 personas por segundo mueren, aproximadamente 5.000 personas mueren en el minuto y 150.000 en el día. O sea que tenemos una cantidad que está muriendo por la vía que Dios ha mandado, la sentencia de su palabra, que es mucho más fuerte que un virus. Así que debemos tener entendimiento en cuanto a eso, que la muerte es algo seguro, es algo que dice Hebreos capítulo 97, que está establecido para que los hombres mueran. Y por eso debemos, como dice Amós 4:13, debemos nosotros presentarnos y prepararnos para el encuentro de nuestro Dios. Quisiera que vayamos a los hermanos que están siguiendo el estudio, a Romanos el capítulo 1, y voy a leer unos versículos ahí antes de comenzar con nuestro estudio. Romanos capítulo 1. Dice así el versículo 1. Estamos estudiando acerca del Evangelio y estamos desarrollando este pasaje, y si nunca has oído el Evangelio, bueno, es bueno que estés escuchando en este momento. Así dice las Escrituras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Hemos hablado de esto con los hermanos a través de estos meses que hemos estado enseñando Romanos 1, que el Evangelio se resume en estas palabras. El Evangelio es acerca de su Hijo. Hemos dicho que no es acerca de un destino. La Biblia no habla de destinos cuando habla del Evangelio. Nosotros a veces pensamos en cielo e infierno, pero el Evangelio es acerca de una persona. Tiene que ver con Cristo. Y dice así el texto: nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leer hasta ahí esta mañana y vamos a inclinar nuestros rostros delante de Dios para pedir su bendición. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por esta gloriosa mañana que nos concedes, mañana que nos recuerda la resurrección, mañana que ya nos has dado multiformes misericordias, que no podemos mencionar y contar por su número. Gracias porque has ya descendido a nosotros en esa infinita misericordia, misericordias temporales, momentáneas, ni hablar las seguras misericordias de David, esas que provienen de la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, oh Dios eterno, por cuidar de nuestros cuerpos. Gracias por darnos
ojos para ver y oídos para oír. Y como has dado un ojo externo para poder ver y un oído externo para poder oír, así sabemos, oh Dios, que has hecho un ojo interno, los ojos de nuestro entendimiento, y también los oídos internos, los del alma, los que escuchan la voz de tu Espíritu. Pedimos en esta mañana con el salmista que puedas abrir esos ojos, abrir esos oídos, dar entendimiento a ese hombre interior, guiar a tu siervo a poder hablar con sencillez, con humildad, que podamos ser enseñados por tu Espíritu esta mañana. Te agradecemos por todo, pedimos por los hermanos que están escuchando, pedimos por las peticiones que están delante de nosotros, por los que están el 9 de julio esta mañana, que puedas guardar cada hogar, que puedas estar bendiciendo cada hogar esta mañana. Gracias por los hermanos en 9 de julio, los de Bragado. Gracias también por los hermanos en Ezeiza, los que están escuchando en el resto del mundo. Gracias te damos, oh Dios, por la bendición de poder comunicarnos de esta manera esta mañana. Pedimos ahora, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén. Deseo continuar esta mañana con el estudio de Romanos 1, llegando al versículo 5. Hemos tratado por varias semanas los primeros 4 versículos y deseo seguir desarrollando la frase que Pablo utiliza aquí. Ya hemos visto la fuente del Evangelio, que es Dios, en el versículo 1, cuando dice apartado para el Evangelio, y utiliza 2 palabras que siguen ahí, que es de Dios. No fue originado por Pablo, no empezó con él. Pablo no fue la fuente de este Evangelio, no lo inventó, no lo trajo. La Biblia es muy clara que este Evangelio nació en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Varios pasajes nos mencionan eso. El Hijo fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que ha habido un obrar de Dios desde mucho tiempo, desde la eternidad pasada. El corazón del Evangelio es Cristo crucificado. Está basado en un sufrimiento, en una intercesión, en una sustitución. O sea que observamos ya a Dios poniendo a su Hijo en nuestro lugar, en lugar de lo que debemos sufrir nosotros. Estuvimos estudiando un poco acerca de este tema, pero pensando en la fuente misma, que la Escritura dice que es el Evangelio de Dios. En realidad es la historia, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea que es Dios hablando acerca de Cristo. Dios no tiene otro tema. Dios no tiene otra cosa más importante para desarrollar que el tema de su Hijo. Él se deleita en su Hijo. Su Hijo es el Hijo de su complacencia. Es el que siempre le agrada, dice Juan 8:28. Es el que vino para hacer su voluntad. Y entonces Dios no tiene otro tema en el cielo que desea que nosotros conozcamos. No hay otra persona a la cual nos comparte, sino la persona de su Hijo. Al compartir a su Hijo, obviamente se comparte a sí mismo y a su Espíritu. Es la divinidad presentándose a nosotros como todo lo que necesitamos. No necesitamos más aparte de su Hijo. Ahora es interesante que al mismo tiempo que Cristo es el autor, también es el medio. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense en Romanos 1, versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La frase esa, por quién, es un término que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Es un término abundante. Y yo quiero llevarle a algunos pasajes del Nuevo Testamento, solamente algunos, porque el número es muy largo, muy extenso, muy grande, pero específicamente pasajes que hablan acerca de Cristo como el medio, el canal, a través del cual Dios nos ha bendecido. Pero al mismo tiempo quiero que pensemos que no solamente Él es el medio, sino también es la fuente. Pero Dios nos ha bendecido a través de Él.
Juan lo dice de esta forma, que Cristo, hablando acerca del Espíritu, que iba a bendecir a la iglesia, iba a tomar de él y lo iba a dar a la iglesia. Juan 16, 14, 15. O sea, todo lo que el Padre me dio es mío, dijo Cristo. El Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el comunicador de los bienes de Cristo a la iglesia es el Espíritu. Y los bienes de Cristo son los bienes que posee el Padre. La Trinidad posee el beneficio a la iglesia. O sea, es una comunicación. Por eso observamos en el Nuevo Testamento las introducciones de Pablo a las epístolas con esta frase: gracia y paz a vosotros, de dos personas, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo llega esa gracia a nosotros y esa paz? Por medio del Espíritu. Él es el que lo comunica. Ahí tenemos la Trinidad trabajando en conjunto para comunicarnos gracia y paz. Esa gracia, la del Padre y la del Hijo, la que posee el Padre y la que posee el Hijo, la comunica el Espíritu a la iglesia. O sea, nosotros no creamos gracia y nosotros no creamos paz. Nosotros no engendramos eso, no somos fuente de nada, somos receptores de parte de Dios. O sea, es su gracia, es su paz. O sea, participamos de Dios, de lo que Él es, de lo que Él es eternamente, de lo que Él es continuamente, de lo que Él es permanentemente, porque Él es esto inmutablemente. O sea que Él no cambia. Es esa gracia que nosotros estamos recibiendo. Ahora, comencemos con Juan capítulo 1 en sus Biblias. Juan 1 y el versículo 3. Aquí tenemos, y voy a llevarle, como dije, algunos versículos, porque las referencias son muchas. Pero para ver el tema de por medio de Él, o a través de Él, o por Él, esa frase es la misma en el griego. Y observamos esto a través de las Escrituras, por medio de Él, para Él, por Él. Dice así la Escritura en Juan 1:3. Todas las cosas, ahí viene la frase, por medio de Él, fueron hechas. Y añade Juan, y sin Él sacamos a Cristo de la creación. ¿Y qué tenemos? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Cristo, la Biblia nos enseña, que no solamente es el canal por cual Dios hizo todas las cosas, sino que Él mismo es el creador. Hebreos 1:2 dice que a través de Él hizo todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, Él es el medio, pero al mismo tiempo, Él es la fuente, Él es el creador. Nosotros podemos mirar a Cristo y decir que Él es el creador, pero al mismo tiempo, la Trinidad obró a través de Cristo. Tenemos esa referencia en Génesis 1:26, cuando Dios está hablando en plural y dice, hagamos al hombre. Ahí hay una conversación de la pluralidad de la Trinidad. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que tenemos, y el Verbo fue el que hizo. Tenemos la Trinidad obrando en la creación. Pero el agente creador de todas las cosas, conforme a Colosenses 1, a Juan 1. Juan 1:10, fíjense lo que dice. En el mundo estaba. El mundo, acá viene el por Él. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, acá tenemos de vuelta al agente de creación, que es Cristo. Y lo vuelve a repetir Juan 2 veces. Es interesante eso, la repetición del tema. 1:3, por Él fueron hechas todas las cosas. 1:10, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Pero después tenemos 1:17 de Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio, ahí tenemos otra vez, de Jesucristo. Aquí tenemos el medio por el cual llegó la gracia y la verdad. La gracia y la verdad llegaron a través de Cristo. Juan 1:18, aunque no dice por medio de, Juan 1:18 es la visibilidad invisible de Dios, Cristo. O sea, se hizo visible Dios a través de su Hijo. Dice a Dios, nadie le vio jamás. El único Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Cuando Felipe le pregunta en Juan 14, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que Cristo es la manifestación visible de su Padre. Entonces acá tenemos en Juan 1:18 que por medio de él el Padre se expresa al mundo. Por medio de él. Estamos hablando de Romanos 1:5, donde Pablo dice por medio de él, por medio de Cristo. O sea que Cristo no solamente es el autor de la vida, sino que dice Juan 1:4, en él estaba la vida. Él es la fuente de vida, él es el autor de vida, pero es por medio de él que recibimos la vida. O sea que Cristo no solamente es el autor de nuestra fe, es el consumador de nuestra fe, no solamente es el autor de nuestra justificación, sino es el que consume nuestra justificación. O sea que él es el agente, él es el medio y en un sentido lleva todo a la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. O sea que, en resumen, Pablo da un resumen de esto en Romanos 11:36, que hemos hecho tantas veces mención, que es por él, de él, por él y para él son todas las cosas. Ahí tenemos esa referencia. Pero estamos hablando de por medio de él, Romanos 1:5. Por medio de él. Entonces tenemos 1:3 por medio de la creación, 1:10 por medio de la creación, 1:17 por medio de la gracia y la verdad, 1:18 por medio de él, la manifestación de Dios. Pablo escribiendo a Timoteo dice, Dios fue manifestado en carne. Cristo es la parte visible de la deidad invisible. O sea que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Después Juan 3, vamos a Juan capítulo 13. Y yo sé que me estoy quedando en un solo libro por ahora, pero quiero que noten esto, el énfasis de la Escritura. Por medio de él es la vida eterna, Juan 3, 16 y 17. Fíjense que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos pasajes hablan de que Cristo es la fuente de nuestra vida eterna. En realidad, Juan lo describe de esta forma y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida y el Hijo son sinónimos, o sea que tener a Cristo y tener la vida es la misma cosa. Y dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Acá viene el medio. Cristo es el medio de la salvación del hombre. O sea que a través de Cristo nosotros llegamos al conocimiento de la verdad y llegamos al conocimiento de la salvación. Juan 17:1, Él es el que da vida a todos los que Él quiere, dice la Escritura. O sea que la vida está sujeta a la dádiva de Cristo. Él es el medio por el cual los hombres llegan al conocimiento de esta vida. Salteando algunos pasajes en Juan, vamos a Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6, y seguimos tratando el tema de por medio de. Por medio de, fíjense en Juan 14, 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el acercamiento a Dios, específicamente a Dios, su Padre, el único Dios verdadero, el que Él vino a dar a conocer, Él es el medio por el cual alguien llega al Padre. Tú no puedes ir al Padre de ninguna otra forma que no sea a través de Cristo. Y las maneras están mencionadas en el versículo 6. Él es el camino. Entonces, nosotros llegamos al Padre por medio de Él. Él es la verdad y Él es la vida. Años atrás, escuchando Warren Wiersbe en este versículo, dijo que en Juan 6, Él dijo, yo soy el camino, y no anduvieron más con Él. Se apartaron de Él los discípulos falsos, los que decían creer en Él. En Juan 8, Él dijo, yo soy la verdad. Y la Biblia dice en Juan 8, no creyeron la verdad. La verdad os puede hacer libres, y ellos no creyeron la verdad. Ellos atribuyeron que Él estaba hablando mentira. Él dijo, vosotros sois vuestro padre el diablo. Y en Juan 18, 19, Él dijo, yo soy la vida, y lo crucificaron. Entonces tenemos, yo soy el camino, Juan 6 no anduvieron con Él. Yo soy la verdad, Juan 8 no le creyeron. Y Juan 18, 19, Él dijo, yo soy la vida.
y le crucificaron. Entonces, ahí tenemos Cristo diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el medio a través del cual los hombres vienen al conocimiento del Padre. Pasando a otro tema, vayamos a Hechos, el capítulo 3, un momento. Hechos, capítulo 3, siguiendo el tema de, por medio de él, pero ya hablamos acerca de la salud o la sanidad. La Biblia también trata este tema repetidas veces. No es el énfasis, obviamente, pero sí está tratado en las Escrituras. Fíjense en Hechos, capítulo 3. En esta ocasión, Pedro sana a alguien que estaba en el templo. Era un cojo, la Biblia dice, cojo de nacimiento en versículo 2. Y cuando llegó Pedro y Juan, este hombre estaba pidiendo un poco de limosna. Se ponía ahí en el templo para recibir algo. Y nos dice en el versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo a Nazaret, levántate y anda. Y enseguida la Escritura dice que Pedro sanó al enfermo, y parece ser que Pedro sanó al enfermo. Y al leer el pasaje, si nos quedamos hasta el versículo 10, toda la gloria y la alabanza la otorgaríamos a Pedro. Y diremos que tremendo instrumento de Dios es Pedro, y qué bárbaro Pedro, y todo Pedro, y Pedro, y Pedro. Pero esta es la reacción que tuvo el pueblo. Porque dice en el versículo 11, teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama Salomón. Y viendo esto Pedro observó que estaban poniendo los ojos en él, y le contesta esto al pueblo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Sabe de cuánta consolación ha sido este pasaje para mí? Les digo por qué. Porque Pedro en ese momento dice que nada de que sucedió en esta ocasión fue por su poder, pero más aún por su conducta, por su piedad. O sea que Dios no hizo nada en este momento a través del instrumento Pedro que refleje algo de la conducta de Pedro o del poder de Pedro. Primeramente, cuando Pablo habla de este tema, que era una vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dijo Pablo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, pues nuestra suficiencia, dice Pablo, es de Dios. Entonces, la suficiencia de Cristo en nosotros es la que hace el obrar. Pero es interesante, porque Pedro responde a esto. Entonces, acá Pedro responde a la sanidad de este hombre. ¿Quién verdaderamente lo sanó? O sea, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para sanar a este hombre? ¿Fue Pedro? ¿Fue Pedro el instrumento de la sanidad de este hombre? Bueno, vamos a leerlo. Fíjense, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, pidiste que se os diese un homicida. Acá viene el tema que estoy mencionando. Matasteis al autor de la vida. Cristo no solo es el dador de la vida, sino el autor de la vida. O sea, no solo es el medio por el cual recibimos vida, sino que es la fuente de donde procede la vida. Y dice, a quien Dios ha resucitado a los muertos, del cual nosotros somos testigos. Ahora escuchen bien, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea que Dios, a través de Cristo, sanó a este hombre. Pedro, un mero instrumento, pero el medio de la salud de este hombre vino directamente de Jesucristo. Porque Pedro dice acá, por la fe que es en su nombre, a este que vosotros veis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro dice, miren, yo no fui.
El que hizo esto es Cristo. El que está haciendo esto es Cristo. Vuelve a repetir lo mismo en Hechos capítulo 4 y en otras referencias, pero no vamos a ir ahí esta mañana. Ahora, deseo desarrollar este por medio en el libro de Romanos. Vayamos ahí al libro de Romanos un momento. Romanos, el capítulo 1. Y como ya vimos, el agente de creación es Cristo, entonces cuando llegamos a Romanos 1:20, donde Dios pone a los hombres en su lugar, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que Dios ha sido contemplado desde el principio por las obras de Cristo. Cristo hizo la creación y su hacer en la creación despliega la gloria de su Padre. La Biblia dice en Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, ¿por qué hace esto Cristo? Porque las cosas creadas dan testimonio de la deidad, o sea, de la totalidad de Dios, o sea, de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en un sentido, la creación está apuntando al Padre mismo, a Dios, el que existe. Y lo que está haciendo Cristo es a través de las obras dando testimonio a su Padre. Cristo hizo referencia a esto en Juan 10, cuando dijo, si no creéis a mí, creed a las obras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué hace el versículo 20? Fíjense, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que ya el dilema del ateísmo o de pensar que el hombre puede llegar a ser ateo, por las obras claramente visibles de la creación, el ateísmo deja de ser. Y dice Romanos 1:20 que los hombres no tienen excusa. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra excusa es abogado, sin defensa. Son condenados por rechazar la existencia meramente de Dios. El pastor MacArthur, enseñando acerca de este pasaje, tiene una hermosa observación que dice, la creación no es suficiente para salvar, sí, pero es suficiente para condenar. La creación no es suficiente para salvar, pero sí es suficiente para condenar. Entonces, por medio de Cristo, Dios deja sin excusa a los hombres. Por medio de Cristo, Dios deja sin excusa a los hombres. El otro testimonio se encuentra en Romanos 2. Fíjense, Romanos 2, versículos 14 y 15. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, acá tenemos que a través no solo de la creación, sino a través de la siguiente C, la conciencia. La creación ya deja a los hombres sin excusa. La conciencia que los acusa día y noche. La Biblia habla mucho de la conciencia. La Escritura en Juan 8 habla de que los hombres trajeron a una mujer agarrada en el mismo acto de adulterio. Y cuando la presentaron delante de Cristo, en pocas palabras, Cristo dijo, el que está sin pecado tire la primera piedra. Y la Biblia dice que desde el mayor, saliendo hasta el menor, acusados por sus conciencias. Eso hubiese sido suficiente para decirles que eran pecadores, pero no es que se arrepintieron. Los hombres son acusados por sus conciencias, pero no por eso se arrepienten. Pero déjenme decirles esto, que por medio de Jesucristo sucede Romanos 2:16. Miren lo que dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Ok? Acá tenemos el primer fue por medio de él, los hombres están sin excusa. Ahora, por medio de él, los hombres serán juzgados. ¿Qué significa esto? Bueno, dos cosas. Dios va a dejar sin defensa a los hombres por sus obras, la creación, y sin defensa por las obras de ellos. Las obras de ellos. Las obras de Dios y las obras de los hombres serán lo que atestiguen aquel día contra ellos. Jesucristo tomará el testimonio de la creación y el testimonio de la conciencia
y si sos una persona que estuviste en las Escrituras, el testimonio de las Escrituras. Cristo dijo en Juan 5, yo no voy a acusaros en aquel día. La ley, la palabra que ya está dicha, ella va a acusaros en aquel día. La Biblia dice que la ley está escrita contra nosotros, o sea que es un testimonio contra nuestras vidas, que nosotros no cumplimos con las Escrituras. Acá tenemos la conciencia de los hombres, pero específicamente dice, juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que por medio de Jesucristo, no solamente Dios hizo el mundo y su plenitud, sino que por medio de Jesucristo, lo invisible de los hombres. O sea, aquello que yo y tú no podemos ver, pero que sabemos que está en nosotros. Aquello que nadie ve excepto tú sabes. Aquellas cosas que no pesamos en balanzas, pero Dios las pesa. Dios pesa las intenciones del corazón. Tenemos repetidas referencias bíblicas de esto. El tiempo de Abimelech, cuando Abimelech se quiso acostar con la mujer de Abraham. Y Dios le dijo a Abimelech, yo también sé, pesando su alma, su intención, que con integridad de tu corazón has hecho esto. Uno piensa, ¿cómo puede un hombre impío tener integridad de corazón? Pero me encanta eso de Dios, porque Dios balancea aún lo justo o lo íntegro dentro del corazón del hombre impío, hablando de su intención. Que no sabía, que era ignorante, que no tenía entendimiento en cuanto a esto. La Biblia dice eso más adelante en Proverbios 24, cuando nosotros decimos, ciertamente no lo sabía. La Biblia dice, el que pesa los corazones, ¿no lo sabrá? El que mira por tu alma, el que pone todo en balanza, ¿él no lo va a entender? ¿Sí? Tienes que entender que lo invisible, Cristo es el creador de lo visible y lo invisible. Y que tanto como Él ve tus obras externas, Él ve tus intenciones internas. Y tanto como va a ser medido lo que has hecho, también va a ser medido lo que has pensado y tu intención. Todo lo que has hablado, dice Mateo capítulo 12, de toda palabra ociosa que hablen los hombres en aquel día darán cuenta. ¿Quién va a ser el ejecutador de esto? ¿Quién va a ser el juez de los vivos y de los muertos? ¿Quién va a ser el que va a tratar este tema? Pablo dice, Jesucristo. Dios, por medio de Cristo, juzgará los secretos de los hombres. Entonces, acá tenemos el pasaje de la Escritura que nos enseña que Cristo es el medio. Ahora, saltando más pasajes, vayamos a Romanos capítulo 3. Y acá introducimos la parte del Evangelio, no la parte condenativa, porque tenemos que entender que el Evangelio tiene dos lados. El Evangelio puede llegar a ser condenativo o puede llegar a ser justificativo. Es una buena noticia para las que la reciben, pero es una noticia de condenación para los que no la reciben, porque nosotros rechazando a Cristo somos condenados. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 1 que el mensaje del Evangelio que Pablo quiere expresar a los romanos es que la justicia de Dios está manifestada en el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Qué hermosura que toda la justicia de Dios está en Cristo. Estuvo en Cristo en sus 30 años de ministerio, estuvo en Cristo en sus 3 años de ministerio. La justicia de Dios, su obediencia, todo lo que es justo en Dios estaba en Cristo, su rectitud. La Biblia dice que Él tiene un amor por la justicia y por eso está en el trono. Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, has amado la justicia, aborrecido la iniquidad. Pero la justicia de Dios es la justicia que está en Cristo. Entonces, Dios manifiesta su justicia en el Evangelio a través de su Hijo. Los atributos de Dios están todos manifestados por medio de Cristo en el Evangelio, pero no vamos a ni entrar en ese tema. Pero fíjense, en Romanos 3:24, no solamente la justicia de Dios, sino Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, por medio de su redención. El precio que Él pagó, nosotros somos justificados, o sea que es por medio de Cristo
la justificación, por medio de Cristo, la redención. Versículo 25. A quien, hablando de Cristo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Acá tenemos de vuelta a Cristo en el medio, por medio de él la propiciación. O sea que él se puso como el que iba a beber la ira de Dios. Propiciar significa apaciguar. Cristo fue la propiciación de nuestros pecados, fue la propiciación de la ira de Dios. O sea que el peor enemigo que nosotros tuvimos siempre fue Dios. Dios ha irado con nosotros. La Biblia dice que la ira de Dios reposa sobre los hombres, que somos por naturaleza hijos de ira. O sea que nacemos en un sentido airados, enojados por Dios acerca de nosotros. Dios está enojado con nosotros. Pero la Biblia dice que Dios puso a Cristo como propiciación, o sea que es a través de él que nosotros tenemos a un Dios apaciguado, donde Dios se apacigua. Romanos 5, versículo 1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, otra vez el medio, Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de por medio de él. Acá tenemos justificación por medio de él, pero acá se nos introduce el tema de uno de los beneficios de la justificación, la paz con Dios. La Biblia habla de dos tipos de paz, la paz con Dios, la paz de Dios. La paz con Dios es ininterrumpida, se recibe en la justificación, nunca deja de ser. Es la paz que tenemos delante de nuestro Dios, no tenemos que temer. No tenemos que estar con temor al venir a su presencia. Él consiguió esa paz para nosotros, es por medio de él. Saben que si ustedes piensan en esta verdad, pueden entender que nada es por medio de nosotros. Nada de lo que obtenemos delante de Dios es por medio de nosotros. Y si eso es verdad, significa que nunca depende de nosotros. Siempre depende de la fuente, el medio por el cual. Y como Él es el mismo siempre, y Hebreos 13 dice, Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y como Él es el mismo siempre, entonces todo lo que hemos recibido por Él es siempre lo mismo. O sea que nosotros tenemos este acercamiento, ya lo vamos a ver en versículo 2, pero tenemos esta paz continua. Y después está la paz de Dios, Filipenses 4, 6. Esa paz que proviene de Dios cuando oramos. Esa es diferente a esta paz. La paz con Dios es una paz de posición. No nos vamos a mover de esa posición. Pero la paz con Dios, de Dios, es una paz continua que Él da a nuestros corazones en las circunstancias. Como ahora, en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo, tenemos nosotros, podemos tener a través de la oración, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea que cuando uno tiene una aflicción tan grande, una enfermedad tan grande, podemos descansar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 5.2, tenemos el próximo medio. ¿Por quién o por medio de quién tenemos entrada? Esto se refleja más en Efesios capítulo 2, en Efesios 2 y 3, donde habla de que por medio de él tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que nos ha abierto la puerta. Estos Hebreos 10, 19, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de su sangre. O sea que Cristo ha sido el medio por el cual nosotros podemos entrar, tener acceso, que se nos pueda la invitación, acerquémonos con confianza al lugar, al trono de la gracia. O sea que se nos ha abierto acceso por medio de él, no nosotros, sino por medio de él. O sea que es Dios que nos ha abierto por medio de Cristo acceso a sí mismo. O sea que no depende de vuelta de nosotros, no es de nuestro hacer, no es de nuestro obrar. No, siempre venimos al Padre por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos da esa entrada, ese acceso. Romanos 5.8, es a través de Cristo, por medio de Cristo, que nosotros llegamos a conocer el amor de Dios. Juan 3.16, otros pasajes nos dicen eso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por medio de Cristo que Dios muestra su amor, y es a través de un amor inigualable, ¿no? Es un amor que nosotros no podemos comprender. Este amor de Cristo, de Dios el Padre, que llevó a su Hijo a la muerte.
Ya lo hemos hablado tantas veces, imposible de explicar. Fíjense el versículo 9. ¿Qué otra cosa hace Cristo por medio de él? Pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. O sea que no hay una gota de ira que venga sobre el pueblo de Dios, siendo que Cristo se interpuso como sustituto, como propiciación, para que toda la ira de Dios sobre nuestro pecado caiga sobre él. Y él beba la copa de esa ira y que quede vacía, que sea consumada totalmente en él y que él nos salva de esa ira, la venidera, la ira eterna, y nos salva de la ira del Dios airado. O sea que para eso murió Cristo, para salvarnos de la ira. Se interpuso, es por medio de él. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, por medio de él la reconciliación. Tenemos por medio de la justicia, la justificación, la redención, la propiciación, la paz, la entrada, la demostración del amor de Dios por medio de él, el ser librados de la ira, ahora por medio de él, la reconciliación. Somos hechos amigos de Dios por medio de Cristo. Y esto estamos en Romanos 5 nomás, hablando de todo lo que nosotros recibimos por medio de Jesucristo. Él es el medio por el cual nosotros somos bendecidos eternamente en su presencia. Y ya voy a terminar. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que es a través de Jesucristo que nosotros podemos adorar a Dios y glorificarle. Él nos ha traído a una posición de adoración, a lo que dice Efesios 1:6, 1:12, 1:14, a la alabanza de la gloria de su gracia. Lo que dice Romanos 15, cuando dice que nos trajo para que podamos glorificar a Dios. Nos trajo al Padre verdaderos adoradores. Todo esto lo hemos recibido por medio de Él. Déjeme simplemente decirles que por medio de él, Romanos 8, no lo vamos a leer, por medio de él tenemos la adopción. Romanos 8:17, por medio de él tenemos la herencia. Romanos 8:32 dice, ¿cómo no nos dará Dios juntamente con él todas las cosas? Por medio de él somos amados con un amor inseparable, nos dice la Escritura. Por medio de él, Efesios 1:5, somos adoptados, por medio de él somos aceptados, por medio de él somos perdonados, por medio de él tenemos entrada, por medio de él se quitó la enemistad, por medio de él se produjo la unidad, por medio de él se estableció el propósito eterno, por medio de él recibimos la plenitud de Dios. Por medio de él, Efesios 3:8-21, recibimos, Dios es glorificado a través de él, en nosotros, y eso tenemos esa verdad establecida en Hebreos 13, versículo 20-21. Vamos a mirar eso para terminar, Hebreos capítulo 13, y noten otra vez el medio, Hebreos 13, y nos quedamos cortos en cuanto a esta exposición del tema de por medio de él, pero yo quería tratar, por medio de él recibimos la gracia del apostolado, pero nos quedamos con el por medio de él, porque quería remarcar el énfasis bíblico en el Nuevo Testamento de esta frase, por medio de él. Fíjense, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, dice, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, eso es su sangre, es por medio de él, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Fíjense lo que dice, haciendo él, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el medio que Dios utiliza para recibir gloria en la iglesia. O sea que el que glorifica verdaderamente a Dios su Padre es Cristo. Y lo hace a través de su hacer en nosotros, en la iglesia. El tema entonces esta mañana es por medio de él. Pablo dijo, recibimos. Esa es otra verdad gloriosa. ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Vamos a estar tratando ese tema, Dios mediante, en el siguiente estudio, el domingo que viene. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y quién es la fuente de todo lo que nosotros recibimos? Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por otra vez poder estar en tu palabra. Bendícela a nuestros corazones, bendice a los que han podido escuchar y estar. Pido, Señor, que estés guardando a tu pueblo que vive en este país, en Argentina, al cual nosotros servimos y amamos y pedimos, oh Dios, que tú puedas estar obrando, guardando a los santos en las iglesias, cuidando a los hermanos, para que este virus no sea un tema de daño para sus vidas y sus cuerpos, sino que pueda ser un tema para crecer y acercarnos a tu presencia. Pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre de Cristo. Amén.